El siguiente programa puede ser visto por mayores de 12 años en compañía de adultos responsables. No contiene escenas de sexo ni violencia. Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los eternos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre reposaré. Muy buenas tardes, queridos amigos, una bienvenida. Soy Jorge Luis Garay, como siempre, agradecido con nuestro Padre Eterno por permitirme llegar hasta sus hogares, entrar a sus mentes a través de la influencia de su Santo Espíritu, para que juntos abramos su palabra, la palabra de Dios, en procura de que nosotros, queridos amigos, conozcamos la verdad, para establecernos en esa verdad, afirmarnos de esta manera entonces en el reino de Dios. Ese es el plan y el propósito de Dios cuando ha dejado su palabra escrita. Dice que antes de Moisés no existía la palabra escrita, sino la tradición oral, es decir, el conocimiento y las leyes y todas las ceremonias de Dios se pasaban era de padres a hijo a través de la oralidad. Pero dice que el Señor entonces vio que ya no podía dejar después de Moisés a recaudo de la mente olvidadiza de los hombres su palabra, y por eso la hizo escribir. Aquí tenemos el escrito está, la palabra de Dios. Así que bienvenidos, y vamos a seguir estudiando este tema tan interesante de contrastar lo que el mundo está viviendo con lo que verdaderamente el cielo quiere que vivamos. Quiere que recuperemos nuestra sensatez, quiere que recuperemos nuestra sobriedad, quiere que recuperemos nuestra espiritualidad, quiere que recuperemos nuestro dominio propio, quiere que recuperemos nuestra fuerza de voluntad, quiere que recuperemos, queridos amigos, nosotros nuestra el verdadero conocimiento de dónde procedemos, que nos
autoestimemos, que nos reevaluemos, reevaluarnos, de darnos valor, que nos sintamos que verdaderamente somos grandes e importantes y preciosos, preciosísimos a los ojos de nuestro Dios, que Él no nos quiere ver en la ruina en la que el diablo nos ha traído y nos ha sumido. No, Él quiere vernos levantados. Por eso nos habla de redención, por eso nos habla de restauración, por eso nos habla de recreación y por eso nos habla, aún en medio de un mundo degenerado, nos habla de regeneración. Eso es lo que quiere hacer el Señor en tu vida, en mi vida, queridos amigos. Dice el Señor que nadie es tan vil, nadie ha caído tan bajo, nadie, queridos amigos, es indigno de la gracia de Dios. Dice que todos somos preciosos a sus ojos. Dice que Cristo veía en cada hombre, no un pecador, no un hombre degradado, no un vicioso, no una prostituta, no un ladrón. No, Él veía, dice que en cada hombre veía un candidato al cielo. Ese es nuestro Cristo y ese sigue siendo el Cristo hombre, el Cristo Redentor, el Cristo Salvador, que está pendiente de ti, que te conoce a ti y a mí por nuestro nombre. Él sabe nuestra casa, Él lo sabe todo acerca de vos y de mí, y Él envía luz para que nosotros miremos a Él y aceptemos su oferta de restauración, de regeneración, de recreación, queridos amigos, sentirnos reconciliados en Él y con Él. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Y por eso les recuerdo que hoy es domingo, el primer día de la semana, el falso día de descanso. Domingo es el día de culto pagano al dios Sol. Domingo es la marca de la bestia. Domingo fue impuesto por el sistema romano papal en el año 321 y lo ratificó con su ley eclesiástica 28 del tercer concilio de Orleans, Francia, en el año 538. El domingo, queridos amigos, es el falso día de descanso y de adoración a Satanás, el día falso de adoración, y el del día del culto abierto y descarado a Satanás y a su representante. Adorando al Papa, adorando en el domingo, adoran en el Papa, y adorando al Papa están adorando a Satanás, porque Satanás se hace y se está haciendo adorar en cuerpo ajeno. Eso no lo digo yo, eso escrito está revelado en 1858. Oiga lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra, dándonos la luz de quién es el papado, de qué es el papado y qué es, quién instituyó verdaderamente el sistema romano papal, por qué todas estas fiestas del papado, todo este mes religiosísimo como es todo el mes el mes más religioso del año, que es en diciembre. ¿Por qué todas las fiestas del sistema romano papal, todas, aún las del resto del año, son para degradar, son para emborrachar, son para sumir al hombre en la más profunda ruina física, moral y espiritual? ¿Por qué estas fiestas son para que la gente se mate? ¿Por qué estas fiestas son para que la gente sufra? ¿Por qué estas fiestas son para que la gente se vista de luto? ¿Por qué, queridos amigos, son todas estas fiestas del sistema romano papal? El San Pedro, el San Pablo, la parranda santa, el Año Nuevo, la Navidad, la Virgen, las velitas, la alborada, todas esas fiestas del sistema romano papal no dejan sino en su estela muertos, quemados, ruina, riñas, peleas, enemistades, dejan muertos, inválidos, dejan toda clase de cosas, queridos amigos, totalmente lamentables en la humanidad. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación, en su palabra. Por eso el Señor quiere darnos luz, para que le demos una patada a toda esa idolatría, a toda esa inmundanalidad, y vengamos a Él, volvamos a Cristo, vengamos a la luz y estemos sobrios, conscientes, como quedó el endemoniado de Gadara, queridos amigos, que era un drogadicto, que era un hombre pervertido, que era un hombre arruinado por Satanás, que lo tenía poseso, lo tenía poseído por sus espíritus, y vino Cristo y lo libertó, y el hombre se sentó a los pies del Señor Jesús, lúcido, ya con su inteligencia avivada, y entonces le dijo al Señor que quería irse con él, que le permitiera seguirlo a él. Ya soy dueño de mí, ya
veo la luz, ya entiendo que estaba poseído por esa legión de demonios, que eran más de 3.000 demonios los que estaban habitando y morando en él y lo tenían dominado en todo y no le permitían ni hablar. Dice que ese hombre sintió que los demonios lo tenían dominado y que quiso hablar, pero que esos demonios no le permitieron decir ninguna palabra. Solo en su cerebro él podía hablar, y el Señor Jesús leyó el pensamiento del hombre, y ahí fue cuando el hombre le dijo al Señor: quiero ser libre, quiero que me perdone, quiero ser liberado, quiero reconciliarme con Dios. Y ahí fue cuando el Señor mandó a todos esos demonios a volar, a echar, los echó fuera de ellos. Queridos, a mí lo mismo que quiere hacer. Mire, ¿quién ha traído al mundo? ¿Quién ha traído al mundo a todo este estado de cosas, a toda esta ruina, a todos estos niños quemados, a toda esta gente sufriendo, a toda esta gente peleando, a toda esta gente comiendo inmundicias, a toda esta gente emborrachándose, a toda esta gente enloquecida a las 12 de la noche, poseída por los espíritus de los demonios? Vean, léalo aquí, gratis te lo envío, papá, mamá, para que lea con los niños, con los jóvenes. Dice que la aveniencia entre el paganismo y el cristianismo dio por resultado el desarrollo del hombre de pecado, predicho en la profecía como oponiéndose a Dios y ensalzándose a sí mismo sobre Dios, el Papa. Y mire lo que nos dice aquí: ese gigantesco sistema de falsa religión, la Iglesia Católica, la religión católica, el sistema romano papal, ese gigantesco sistema de falsa religión es obra maestra del poder de Satanás. No lo instituyó Cristo, no fue Cristo el que lo instituyó, eso no es la Santa Madre Iglesia de Dios, no. Aquí nos dice el Señor es que el papado, la Iglesia Católica, es la obra maestra de Satanás, un monumento de sus esfuerzos para sentarse él en el trono y reinar sobre la tierra según su voluntad, como lo está haciendo. Mire, todo esto como trae a la gente, vea, cómo trae a la gente. ¿En qué quiere la gente pensar del verdadero Dios? Nada. En el Dios que le impuso, ¿quién? El sistema romano papal. ¿Cómo se llama ese Dios? Su majestad satánica. Por eso la gente se arruina, por eso la mente se pervierte, porque la religión del diablo, y el diablo exige ¿qué? Exige sacrificios, exige niños quemados, exige víctimas, exige muertos, exige, queridos amigos, dolor, sufrimiento, enloquecimiento, desenfreno, mundanalidad, como hizo con el pueblo de Israel en Baalpeor, fornicación, adulterio, toda clase de estas cosas. Todo eso es lo que exige el diablo, lo exige. Son las exigencias de él. Él da, pero también él pide falsa alegría, da palos, da latas, da trapos, da comilonas para que la gente se esté. Queridos amigos, eso es lo que nos dice el Señor en su revelación, en su palabra. Escrito está. Es un programa para pensar, para decidir y para vivir. Escrito está es un programa que no tiene ninguna afiliación religiosa o denominacional, ningún interés proselitista, político o comercial. Su único interés y el único propósito de Escrito está es el de motivar a nuestros televidentes para que lean la Biblia, para que conozcan la verdad y sean libres de todo ese engaño, de toda esa tradición, de toda esa mentira, de toda esa, queridos amigos, aquelarres que el diablo está llevando a cabo por estos días y todos los días. Es lo que nos dice el Señor en su revelación, en su palabra, porque Cristo viene y el tiempo se acabó. Ayer les dije que el tiempo hace rato se terminó. Estamos en el tiempo de ¿qué? Nos dice el Señor en Mateo capítulo 25, que tardándose el esposo, todas las iglesias se durmieron. Queridos amigos, estamos en el tiempo del alargue, estamos en el tiempo de la tardanza. Ya en cualquier momento esto se acaba, y lo bueno de todo esto es lo malo que se está poniendo, que usted es consciente de eso. Cada día viene el mal aumentando. Como dijo el Señor, las naciones irán de mal en peor. El mal irá de mal en peor. Las naciones irán cada vez más agravadas. Eso es lo que nos dice el Señor. El próximo gobernante será peor que el que lo antecedió. Así que nos dice el Señor que el ideal es leer la Biblia, conocer la palabra de Dios para conocer nuestras raíces. Si supiéramos de dónde venimos nosotros, quién fue el creador,
¿De qué manos es que hemos salido nosotros? No salimos de la agua, de allá, de un ser unicelular, no nos bajamos de ningún árbol, no, nuestro amigo no es ningún primate, ningún mico, ningún orangután, no, queridos amigos, dice que, y dijo Dios, hagamos al hombre, y creó Dios al hombre, a varón y hembra, los creó. Eso es lo que nos dice el relato bíblico. No te lo van a enseñar en ninguna universidad, en ninguna escuela, porque la Biblia es el único libro que nos muestra a nosotros la historia más remota de la humanidad y del hombre. El resto no hay quien más la cuente, queridos amigos. Así que te envío gratis El conflicto de los siglos para que conozcas el plan de Dios y también la obra de Satanás. Aquí está la visión profética de Dios revelándonos toda la historia profética para que nosotros conozcamos el bien y el mal. Toda la obra de Dios en favor del hombre y toda la obra de Satanás para impedir el bien que Dios quiere hacerle al hombre. Así que estamos estudiando entonces sobre Jesucristo, hombre, redentor y salvador. Jesucristo era tan Dios caminando entre los hombres como en este momento es tan hombre delante del Dios vivo y eterno, su Padre eterno. Él es Dios en el cielo, pero Él no está fungiendo como Dios en el cielo. Él está, queridos amigos, es en representación de la humanidad, porque Cristo en este momento es tan hombre como cuando caminó sobre esta tierra. Así que su naturaleza humana, dice él, será eterna. Ya él, su naturaleza que tenía antes de venir a esta tierra, dice que ya no la tendrá por la eternidad, porque te amaba tanto a vos y a mí. A Cristo lo vamos a ver como lo conoce, sus discípulos lo van a reconocer cuando lo vean, porque él seguirá siendo ¿qué? Humano, visible, audible, real, tangible, tratable, literal. Esa es Cristo Jesús, queridos amigos, para que no se dejen engañar, porque ahora ya con la inteligencia artificial están haciendo que aparecer a Cristo, lo están haciendo que se mueva y todo, y que la gente hable. Ese Cristo que la gente ha conocido, ese Cristo nórdico, ese Cristo de ojos verdes, azules, ese Cristo de pelo enmelcochado y sedoso, ese Cristo de luenga barba y ese Cristo de facciones perfectas, hermosas, queridos amigos, ese Cristo de porte principesco como lo pintan en los cuadros. No, ese no es el Cristo, queridos amigos, es el Cristo que se inventó el hombre, ese es el Cristo que hizo el hombre, pero el Cristo real y literal dice que no tenía ningún atractivo físico, más sin atractivo lo trajo Dios para que lo deseemos. Él es hermoso no por el aspecto, sino que es hermoso por su pureza, es hermoso por su verdad, es hermoso por su carácter de amor, es hermoso, queridos amigos, porque es la perfección del cielo. Él es Dios que se humilló y se hizo hombre. Él es el hombre que vino a esta tierra y no pecó ni se dejó, queridos amigos, atrapar por las tentaciones de Satanás. Eso es el Cristo que vos y yo necesitamos imitar. Ese es el modelo de persona y el ejemplo de vida que los niños, los jóvenes necesitan, porque es que los niños y los jóvenes no tienen modelos de personas para imitar. No hay en este momento ejemplos de vida para nosotros seguir, queridos amigos. Solo políticos corruptos, cantantes, queridos amigos, vanidosos, ambiciosos, codiciosos y, queridos amigos, queriéndose hacer sentir como dioses. Los llaman estrellas, los llaman ídolos, los llaman dioses. Eso es los modelos y los ejemplos que tienen nuestros niños, esas pobres ídolos que no llegan ni siquiera a ser ni de papel ni de barro, son de humo. El Señor dice que se volverán ¿qué? Humo, y que todos los que van detrás de ellos serán igualmente humo, es lo que nos dice el Señor. Dice que no tenemos ejemplo de vida ni de persona en esta tierra en este momento, sino narcotraficantes, políticos corruptos, criminales
que se cree que han alcanzado un alto grado un alto grado, queridos amigos, de reconocimiento en esta tierra y en este mundo. Eso es los héroes para los niños y para el mundo y los jóvenes. El Señor nos dice que necesitamos es del Cristo, del Redentor, del hombre que verdaderamente puede ser un ejemplo de vida para ponernos sobrios. No es que pintarse el pelo, que arrancárselo aquí, que llenarse de esto, como se presentan todos esos bufones de Satanás, actores, artistas, actrices. No, ellos quieren es tu culto, ellos quieren es tu alabanza, ellos quieren es tu adoración, ellos quieren es tu plata. El Señor nos dice que era lo mismo que hacían allá en el tiempo de Nerón, este monstruo de crueldad y de vicios. Nos dice el Señor en su palabra que le ofrecía a la gente era pan y circo. Eso era lo que le ofrecía el Nerón para tener la gente dominada y controlada, y adorándolo y adulándolo y ensalzándolo y alabando a Nerón como el dios, como el artista, porque él se las daba también de artista. Y dice que él le daba a la gente pan y circo. No es que le llevaran el mercado a la casa, no, lo llevaba ya al anfiteatro y sacaba a los panaderos a que les tiraran pan así. Al que le cayó, le cayó. Era así como se hacía. No era que a cada uno le iban a la entrada del Coliseo romano, le iban dando jupán de 5,000 o de 10,000, no. Le tiraban era las graderías, y el que lo cogió y no más. Pero eso era circo, puro circo. Los de ahora son más tontos que los que iban allá a adular y a ensalzar a los actores allá en Roma y en Grecia. Los de ahora son más tontos, queridos amigos, porque no les dan pan. Ahora cada uno tiene que comprarse su propio pan, y tampoco les dan circo gratis. Ese circo de ahora es costosísimo. Yo me quedo maravillado cómo la gente pueda pagar millones por ir a ver a un gangoso, queridos amigos, que ni canta, ni pone, ni vuela. Es un gangoso, queridos amigos, que yo digo, ni se le entiende lo que dice. Yo le he puesto el oído a algunos por ahí, así a ver qué es lo que esta gente dice, porque dicen unas obscenidades, dicen que hablan unas obscenidades. Le he puesto a oír a ver qué es lo que dicen y no les entiendo. Y eso la gente de maravilla y se asombra, y estas mujeres que se revuelcan ahí como si fueran serpientes laxivas, y esas son las divas, esas son las diosas, queridos amigos. El diablo ha logrado, como dice el Señor en su revelación y en su palabra, tiene al mundo engañado, tiene al mundo entontecido, tiene al mundo ilusionado, tiene al mundo hechizado, casi que hipnotizado. Dice el Señor que tiene al diablo, y necesitamos al Cristo hombre, al hombre modelo, al ejemplo de vida. Ese es el que necesitan nuestros niños, nuestros jóvenes imitar, enseñarles la vida del Señor Jesucristo, queridos amigos. Eso es lo que el Señor quiere, y para eso nos dejó los 4 evangelios. 4, a falta de uno dejó 4 evangelios, queridos amigos. Y además de esos 4 evangelios, nos dejó todo el Nuevo Testamento para que la gente entienda y comprenda por qué se escribieron esos 4 evangelios, esas 4 visiones de la vida de este hombre modelo, de este hombre ejemplo para todos nosotros. Eso es, queridos amigos, lo que el Señor quiere que lleven a nuestros niños. Y les hablaba ayer que cuando el Señor Jesús llegó a esta tierra, cuando Él vino a esta tierra de allá de donde Él estaba, porque Él vivía, era allá en el cielo con su Padre, dice que Él, que había creado todos los cielos, había tenido que venir a aprender las cosas de este mundo. Él que había hecho las escrituras, que había inspirado las escrituras, Él que había dictado a sus profetas, queridos amigos, dice que tuvo que venir a aprenderlas sentado en el regazo de su mamá María. Cristo Jesús, que era adorado, que era venerado, que era obedecido por todos los ángeles del cielo, tuvo que venir aquí a aprender a obedecer. Eso es lo que nos dice el Señor aquí en su revelación, en su palabra, en el libro de Hebreos, que vino a aprender a obedecer. Y mire cómo aprendió Él a obedecer. Nos dice aquí que aunque era el Hijo de Dios, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Cómo vino
a aprender Cristo Jesús padeciendo, queridos amigos. No vino a ser un niño de papá ni de mamá. No vino aquí a entrar en un gobierno que le ofrecía a los jóvenes pagarles para que no mataran. No, queridos amigos. Aquí el Señor Jesús nos dice en su revelación y en su palabra que aunque Él era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Así es como se pule el carácter. Dice que Jesús tenía que venir a sufrir para aprender ¿qué? A obedecer. ¿Y para aprender a qué? A formar, a pulir un carácter. Y no solamente el Señor lo trajo a sufrir para que aprendiera a obedecer, lo llevó a vivir a la peor ciudad que había en Israel, a Nazaret, queridos amigos, que era una ciudad oprobiosa, que era una ciudad que según se cree era una ciudad donde había una guarnición del ejército de Roma, y dice que esa ciudad por lo tanto era aborrecida por todos los judíos, y que era una ciudad mala, era una ciudad de gente perversa, que era una ciudad de gente, por eso cuando el Señor Jesús les dijo, esta palabra se está cumpliendo ya aquí, cuando les dijo que el Señor me ha dado su espíritu, que el espíritu sobre mí, cogieron piedras para matarlo de una vez, queridos amigos, porque lo consideraron que era blasfemando. Ese era Nazaret, de allá vino el Señor Jesucristo, y queridos amigos, dice que sería llamado Nazareno. Mire, la peor ciudad, el peor barrio. ¿De qué barrio es usted aquí de Cali? De la ciudad de Bogotá, de la ciudad de Medellín. ¿Qué barrio es usted? Yo hoy es del barrio tal. Uy, qué miedo, usted viene allá de ese barrio, usted tiene que ser drogadicto, tiene que ser ladrón, tiene que ser de todo lo que se practica allá, raponero, estafador. Así era Nazaret, queridos amigos, y Jesús lo conocieron así. Jesús de Nazaret, qué oprobio, y de Nazaret podrá venir algo bueno. Ese es el hombre Cristo. Vino a ser de allá el hombre modelo, el ejemplo de vida, el hombre, queridos amigos, que necesitan seguir nuestros niños, nuestros jóvenes, aprender de él y ya dejarse de todos estos bufones y bufonas de Satanás, queridos amigos. Son bufones, son hombres y mujeres posesos. La sola apariencia, como nos dijo el Señor ayer y que les voy a volver a leer aquí, demuestran quién los domina, quién los controla a estos actores, a estos cantantes, a estas actrices, todos rasguñados, todos marcados, todos llevados en su cabeza, con una vida disipada, viven con uno, con otro, y a ese le llaman novio. Nunca tienen marido, tienen hijos de aquí, tienen hijos de allá, nunca son novios, nunca tienen esposo, nunca tienen nada, queridos amigos. Eso es estos ejemplos de vida. Prostitutas y hombres afeminados, esos son los modelos de los niños y de los hombres. No, aquí Hebreos capítulo 5 versículo 8 nos dice que aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Mire cómo dice que aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió a obedecer, y que habiendo sido perfeccionado en el sufrimiento, vino a ser ¿qué? Autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, queridos amigos. Vino a ser modelo, ejemplo, vino a ser el sustituto en lugar del hombre caído, del hombre arruinado. Él se pone: yo te saco de la ruina, cree en mí, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo el que crea en mí será salvo, es lo que ha dicho el Señor Jesucristo. ¿Y qué precio tiene eso? Imitarlo. Te llamarás cristiano, tu nombre será cristiano, queridos amigos. Tu nombre será cristiano, que quiere decir seguidor de Cristo. Así fue el nombre que le pusieron a los cristianos. Cristianos le pusieron, los mismos paganos le pusieron, pero ese nombre es poderoso, queridos amigos. Cristiano quiere decir es que seguidor de Cristo. Eso espera el cielo, eso lo exige el cielo y lo reclama este mundo, que haya cristianos en esta tierra y en este país. Hace falta cristianos que vivan realmente el cristianismo. Y nos dice el Señor aquí en Filipenses, hablándonos de ese Cristo, nos dice: haya pues en vosotros este sentir
Te estoy leyendo en Filipenses capítulo 2, versículo 5, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Miren, dice que haya en nosotros también el mismo sentir de desprendimiento, que haya el mismo sentir de despojo, que haya el mismo sentir de humillación, que haya el mismo sentir en nosotros de humildad, como el que hubo en Cristo, el cual siendo en la forma de Dios antes de venir a esta tierra, dice que no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Usted no sabe quién soy yo. No, yo soy Dios, yo soy el Hijo de Dios. Yo vengo desde el cielo, yo no vengo de Nazaret ni de Belén, yo vengo desde el cielo, yo soy celestial, yo soy extraterrestre. No. Así no vino el Señor, sino que dice que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, dice que se despojó a sí mismo tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Tomó forma de qué? De sirviente, queridos amigos. Esa es la manera como Cristo viene en su humillación sistemática. ¿Saben cuándo empezó el Señor Jesús a humillarse? El Señor Jesús empezó a humillarse en el momento que Dios creó la primera criatura. Allí empezó el Señor Jesucristo su humillación, su abajarse. Cuando Dios hizo la primera criatura, surgió un problema, y ese problema era: ¿cómo va a relacionarse el Creador con su gloria terrible y grande con la criatura? Si el Creador se le presenta a la criatura así, lo destruye con su gloria, porque la gloria de Dios es, como dice el Señor, fuego consumidor cuando no se soporta. Dice que allí comenzó la humillación del Señor Jesucristo. ¿Cómo iba a relacionarse Dios con la criatura que había hecho, queridos amigos? Dice que entonces vino el Señor Jesús y se abajó, se hizo semejante a esa criatura. Y dice que tomó el nombre de el arcángel Miguel. ¿El arcángel qué? Miguel. ¿Qué quiere decir, queridos amigos, la palabra Miguel? La palabra Miguel, miren lo que quiere decir la palabra Miguel, que es un nombre bastante significativo. La palabra Miguel, por eso Cristo, cuando antes de venir acá, el nombre de él allá en el cielo, y mire, ¿cómo sería el corazón? ¿Cómo estaría el corazón de Lucifer? Que toda esa inteligencia y toda esa sabiduría que Dios le dio no le alcanzó para discernir, entender que Cristo, ese arcángel que él veía caminando por ahí, era Dios. No le alcanzó la cabecita a Lucifer para entender que Cristo era Dios. Y nos dice aquí el Señor en su revelación, en su palabra, que se bajó del trono que tenía con el Padre y se hizo un arcángel. Y su nombre era Miguel. Mire lo que quiere decir Miguel. Ni siquiera el nombre de Miguel le dijo nada a Lucifer. Miguel, la palabra Miguel, el nombre Miguel, está compuesto de una pregunta y una afirmación. Mire la pregunta como dice. La pregunta dice: ¿quién es como Dios? ¿Quién es como Dios? Y la afirmación es: el que es como Dios. Eso quiere decir Miguel. Una pregunta y una afirmación. ¿Quién es como Dios? Y el que es como Dios. Eso quiere decir Miguel, Dios mismo, queridos amigos. Micael. ¿Podría imaginarse usted que Dios hubiera dado, si Cristo fuera una criatura, como enseñan los testigos de Jehová y como creen otros? ¿Podría imaginarse usted que Dios le hubiera dado este nombre a un ser creado o a un ser tal que hubiera usurpado ese nombre para sí? ¿Usted cree que Cristo le puso el nombre de Miguel? Eso lo puso el Padre, queridos amigos.
Ninguna criatura se llama Miguel, ninguna criatura puede llamarse Miguel por orden del Espíritu Santo, queridos amigos. La gente le pone Miguel a la gente, pero eso no quiere decir que tenga que ver con la divinidad, queridos amigos. Miguel, en el nombre y en el sentido espiritual, es eso, el Hijo de Dios, queridos amigos. Nos dice entonces acá Filipenses que no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ahí comienza la humillación de Dios. ¿Se hizo semejante a quién? A las criaturas, a el arcángel, queridos amigos. Se hizo un arcángel. Y después dice que ya más abajo viene y se hace ¿qué? Cuando el hombre cae en pecado, entonces ya para rescatar al hombre tiene que abajarse más, porque ya él no puede ir como arcángel a presentarse a ellos, porque la gloria del arcángel y la presencia del arcángel fulmina al hombre, queridos amigos. Hubiera fulminado a Adán caído inmediatamente. Entonces dice que tomó la forma de ¿qué? De siervo. Y después se hizo semejante a ¿qué? A los hombres. Y estando en la condición de hombre, baja más. Dice, se humilla a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Miren, desde el trono de Dios viene el Señor Jesucristo en una humillación, queridos amigos, permanente y constante, abajándose, cada vez más, sumiéndose, haciéndose arcángel, haciéndose hombre, haciéndose siervo, haciéndose, queridos amigos, obediente hasta la muerte, y la muerte en una cruz. Ese es Cristo Jesús. El camino de Dios es de humillación. Por eso el misterio de la piedad es el Dios que se humilla y se hace hombre. El misterio de la iniquidad es todo lo opuesto. Por eso es que ustedes ven la altanería, la altivez, el orgullo, la arrogancia y la manera atorrante como el papado quiere imponerse al mundo. El misterio de la iniquidad como se conoce al sistema romano papal, el misterio de la iniquidad como se le conoce al Papa, el misterio de la iniquidad como se conoce a la Iglesia Católica, es el hombre que se ensalza y se ha hecho Dios. Por eso dice el Señor allí en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4, que se está sentando, que está sentado en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esos son los dos misterios que finalmente se van a encontrar, el misterio de la iniquidad con el misterio de la piedad, queridos amigos, porque el Señor Jesús dice que el Papa va a subsistir hasta el último día que haya gente en este planeta, y que es Cristo, el misterio de la piedad, quien va a destruir cara a cara el misterio de la iniquidad. Eso es lo que nos dice el Señor, la humillación que vio el Señor Jesús, vivió en esta tierra y en este mundo. Entonces nos dice el Señor que el Señor, cuando vino a este mundo, ¿qué fue lo que vio? Lo que leíamos ayer. Dice que el Hijo de Dios, mirando al mundo, contemplaba sufrimiento y miseria, veía con compasión cómo los hombres habían llegado a ser víctimas de la crueldad satánica, miraba con piedad a aquellos a quienes se estaba corrompiendo, matando y perdiendo. Habían elegido a un gobernante que los encadenaba como cautivos a su carro. Dice que aturdidos y engañados, como vemos a la gente ahora en esta tierra y en este mundo y en este tiempo, avanzaban en lóbrega procesión hacia la ruina eterna, hacia la muerte en la cual no hay esperanza de vida, hacia la noche que no ha de tener mañana. Para allá van las multitudes, queridos amigos. Dice el Señor que la inmensa mayoría de este mundo rechazará la misericordia de Dios y que serán sumidos en pronta e irremisible ruina. Eso es lo que la inmensa mayoría se va a perder, queridos amigos. Por eso el Señor llama: salgan de allí, hijos míos, no se hagan más partícipes de esos pecados, de esas tradiciones, no se hagan más partícipes de esa miseria y de esa ruina. Eso es lo que nos dice el Señor Jesús. Y dice que los agentes satánicos estaban incorporados con los hombres. Mire lo que vemos ahora. Dice el Señor que en todo tumulto, dice el Señor, hay demonios incitando a la gente a la violencia. Mire los estadios,
son templos. Los estadios son templos, queridos amigos. La gente va allá al estadio y es que a recrearse, es que a entretenerse. No, eso es religión, eso es un templo. Y así los llaman: el templo del fútbol, el templo del tenis, el templo de Wimbledon, el templo de lo que sea. Todo es templo. Los prostíbulos son templos, los estadios son templos, todos los coliseos son templos, las arenas y todas esas cosas, esos son templos, queridos amigos. Todos son templos, y ahí hay ídolos, y ahí hay sacerdotes, y ahí hay incitadores a todo eso, queridos amigos. Eso es lo que nos dice el Señor, que los agentes satánicos estaban incorporados con los hombres. Los cuerpos de los seres humanos, dice que hechos para ser morada de Dios, habían llegado a ser habitación de demonios, como dice el Señor. ¿O ignoráis que vuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo? Eso es lo que nos dice el Señor aquí. Él quiere que nuestros cuerpos sean templos de su Espíritu. Él quiere que nuestros cuerpos sean hechos moradas para Dios. Dice que han llegado a ser, ¿qué? Han llegado a ser habitación de demonios, políticos, senadores, toda la gente, queridos amigos, de la alta, de la media, de la baja sociedad, poseídos por espíritus de demonios, arrastrados por todas las pasiones, por todos los instintos más bestiales que el diablo pueda imprimir en ellos. Y dice el Señor aquí que los cuerpos de los seres humanos hechos para morada de Dios han llegado a ser habitación de los demonios. Los sentidos, los nervios, las pasiones, los órganos de los hombres están siendo movidos por agentes sobrenaturales en la complacencia de la concupiscencia más vil. Dice: la misma estampa de los demonios está grabada en los rostros de los hombres, que reflejaban la expresión de las legiones del mal que lo poseían. Eso es lo que vemos nosotros, un hombre sumido en todos los vicios, en toda esta degradación, cómo se cambia su rostro. Y eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. El Señor nos dice en su revelación y en su palabra que el pecado se salta a la cara. Eso se ve, queridos amigos. El Señor nos dice acá en el libro de Isaías capítulo 3 versículo 9, dice que la apariencia de sus rostros testifica contra ellos. La apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado. Es fácil saber cuando un hombre es sodomita. Es fácil saber cuando una mujer es sodomita. Es muy fácil conocer a todos los sodomitas y a todos los que andan en el pecado. Dice: la apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Dice el Señor: ay del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí. Eso es lo que vio Jesús, los rostros de los demonios en sus caras. Dice: decida al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Ay del malo, ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Pero como también dijimos, dice el Señor que nadie es tan vil, nadie ha caído tan bajo que no merezca la gracia de nuestro Padre eterno. Y oiga lo que nos dice el Señor aquí, cuando el hombre cayó en pecado, y este mundo perdido, y este mundo que va de mal en peor, como nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Dice que Satanás presenta a Dios como un ser egoísta y opresor. Él le echa la culpa al mundo, le dice al mundo que la culpa es de Dios, que todo lo que está sufriendo, la miseria, la pobreza, los niños muriéndose de hambre, el mundo enfermo totalmente, la violencia en aumento, los criminales reinando sobre las naciones, los políticos corruptos, pervertidos, degradados, sumidos en la sodomía, sumidos en el vicio, sumidos en toda clase, queridos amigos, de inmundicias. Eso es Dios, eso es por culpa de Dios. El hombre no debía, no, el diablo representa a Dios como un ser egoísta y opresor, que lo pedía todo y no daba nada, que exigía el servicio de sus criaturas para su propia gloria, sin hacer ningún sacrificio para su bien.
Nada hace Dios por nosotros. Por eso cuando a alguien se le muere a alguien, ¿y dónde estaba Dios cuando mi hijo se estaba muriendo? ¿Y dónde estaba Dios? ¿Y por qué Dios permitió esto? ¿Y por qué Dios lo mataron por allá en un prostíbulo? ¿Y por qué Dios lo permitió? Lo mataron por allá en un estadio. ¿Y por qué Dios lo permitió? Lo mataron por allá, queridos, robando, matando, cometiendo sicariato y haciendo toda clase de cosas, queridos amigos, que son transgresión de la ley de Dios. ¿Y por qué Dios lo permitió? Le echamos la culpa a Dios. Y cuando se muere, cuando lo mata, esa era la voluntad de Dios. Ahora ya está en la gloria de Dios. No, era que Dios lo necesitaba ya. Si es un músico, si es un cantante, si es un actor, si es una actrista. No, es que Dios allá se fue a alegrar a Dios. Allá se fue a hacerle payasadas a Dios. Allá se fue a alegrar a Dios. No, es que Dios lo necesitaba ya. No, que allá se va a encontrar con fulanito para hacer esto. Allá van a jugar con este. Queridos amigos, eso es lo que le runea el diablo a quién, a la gente aquí. Eso es lo que el diablo le dice a la gente. Sí, pero nos dice aquí, oiga, declara que Dios es el culpable de todo, dice el diablo. Pero el don de Cristo revela el corazón del Padre. Como Cristo vino a ser, así es el Padre. Cristo vino a ¿qué? Dijimos el otro día, a enseñarnos, a sacarnos de las tinieblas. ¿Vino a qué? Vino a sanarnos, a enseñarnos a vivir para ser sanos, a comer y a beber para ser sanos. Y vino a predicarnos que hay esperanza, que después de este mundo de maldad y de iniquidad hay esperanza, queridos amigos. Dice que declara que aunque el odio que Dios siente por el pecado es tan fuerte como la muerte, su amor del Padre hacia el pecador es más fuerte que la muerte. Habiendo emprendido nuestra redención, el Padre no escatimará nada, por mucho que le cueste, de lo que sea necesario para la terminación de su obra. El Señor va a terminar su obra de redención, de salvación. Y dice que los redimidos serán como la arena de la mar. Creerán al Señor, queridos amigos. Y dice que el Padre no retiene ninguna verdad. Cuando esto arrancó, dice que no retiene ninguna verdad esencial para nuestra salvación. Dice que no se omite ningún milagro de misericordia, no se deja sin empleo ningún agente divino, se acumula un favor sobre otro, una dádiva sobre otra. Dice, todo el tesoro del cielo está abierto a aquellos a quien el Padre trata de salvar. Todo lo que tenía el Padre en el cielo, si entregó a su Hijo, lo entregó todo lo demás también. Dice, todos los tesoros del cielo, todo lo recogió, queridos amigos. Dice que todo el tesoro del cielo está abierto a aquellos a quienes Él trata de salvar, y que habiendo reunido las riquezas del universo y abierto los recursos de la potencia infinita, lo entrega todo en las manos de Cristo y le dice, oiga, todo lo recogió el Padre y lo entregó en las manos del Señor Jesucristo, y le dijo al Señor Jesucristo, oiga lo que le dijo el Padre a Cristo, entregándole en sus manos todos esos tesoros. Todas estas cosas son para el hombre. Úsalas para convencerlo de que no hay mayor amor que el mío en la tierra o en el cielo. Amándome al Padre hallará su mayor felicidad. Por eso dice el Señor que en la cruz del Calvario el amor y el egoísmo se encontraron frente a frente. Y escrito está allá en el libro de Juan, capítulo 3:16, se lo sabe todo el mundo. Dice que de tal manera amó Dios el Padre que dio a su Hijo único todo lo que Él tenía, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra, que de tal manera amó Dios al hombre que no merece ser amado, queridos amigos, que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Eso son las cosas, queridos amigos, las cosas que no se entienden del amor. Miren, Eva amó más al diablo que a su marido. Adán amó más a Eva que a Cristo. Cristo amó más a Adán y Eva caídos que el amor del Padre. El Padre
amó más a Adán y Eva perdidos que a su hijo, al cual entregó en rescate por ellos. No lo entiendo, queridos amigos, pero ese es el amor de Dios. ¿Qué le dijo el Padre al Hijo? Todas estas cosas, hijo, son para el hombre. Úsalas, hijo, para convencerlo de que no hay mayor amor que el mío en la tierra o en el cielo. Amándome hallará su mayor felicidad. Eso es lo que nos dice el Padre y el Hijo a nosotros en esta hora, queridos amigos, en que necesitamos que, queridos amigos, no de celebrar estas cosas, sino de venir a Cristo. Necesitamos un Redentor, un Salvador. Abran la Biblia, lean qué es lo que quiere Cristo, que tengamos la cabeza sobre nuestros hombros, que pisemos con nuestros pies sobre la tierra y dejemos de arrastrarnos de todas esas tradiciones satánicas, porque son satánicas, dice el Señor, que no aprendan, dice el Señor allá en el libro de Jeremías capítulo 10, 2, no aprendan los caminos de las naciones, aunque las naciones las crean y las teman. No sigan las costumbres de este mundo, aunque el mundo las siga, porque las costumbres de los pueblos y de las naciones son vanidad, son inútiles, son basura, no dejan nada, no dejan sino nada bueno, no dejan sino todo malo, muerte, degradación, quemados, borrachos vomitados en las calles, gente tirada sin sentido allí en las vías, toda clase de depravación, degradación, mundanalidad, desenfreno, locura sin fin, y el hombre perdido y arrastrado a la ruina eterna por el sistema romano papal y todos los que van en el nombre de Cristo haciendo estas cosas. Quiero decirle, querido amigo, eso es lo que el Señor quiere en esta hora, que usted venga a Él. Por eso dice el Señor que todo aquel que esté en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas ya van a pasar, he aquí todas serán que nuevas, una nueva vida, una nueva conciencia, una nueva esperanza, un nuevo destino, un nuevo futuro, un futuro, queridos amigos, por venir, una vida eterna para disfrutarla. Eso es lo que nos ofrece el Señor Jesucristo, mas todo aquel que cree en Cristo no se perderá, queridos amigos. He aquí todo el que está en Cristo es una nueva criatura, todo en Él es novedoso y, queridos amigos, delicioso para la mente y para el espíritu y para el disfrute de la felicidad en esta tierra, reconciliarnos con el Padre. Por eso dice que Cristo estaba en Dios reconciliando al hombre con el Padre, queridos amigos. Quiero decirles, gratis te la envío, papá, mamá, para que lea con los niños, con los jóvenes, lean El conflicto de los siglos, se los envío gratis. Quiero decirles, traigan los niños, traigan los jóvenes, abran la Biblia, oren al Señor, pídanle sabiduría para entender todas estas cosas, porque estamos viendo que la Biblia se puede entender, queridos amigos. El mundo se acabó, el mundo no se va a acabar, el mundo está acabado, y lo bueno de todo esto es lo malo que se está poniendo. Quiero desearles una buena y feliz semana. No se emborrachen, no vayan a comer inmundicia, cerdo ni nada de estas cosas, queridos amigos. No vayan a poner a sus niños a quemarse, no vayan ustedes, queridos, a enfrentar las mutilaciones, no vayan a permitir las muertes prematuras de ustedes. Quédense en su casa, lean, leyendo en la Biblia, orando al Señor, buscando de su luz y de su palabra. Aquí no estamos sino en el culto a Satanás, no salga a eso. Soy Jorge Luis Garay, le deseo una buena y feliz semana. Dios les bendiga. Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los hermosos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero,
no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos.